Paseos por la Sierra con Alberto Garín. Nos encontramos en la campiña segoviana, esa amplia llanura elevada entre los 800 y los 1100 metros que se sitúa en el sector noroccidental de la provincia. Y nos encontramos en el término municipal de Martimulló de las Posadas, allí por donde cruza el río Voltoya, un río que llega desde la sierra y camina hacia el Eresma. Nos encontramos en un punto muy concreto, donde hace unos cuantos siglos se decidió construir un puente para poder sortear este río Voltoya y de esa manera comunicar el pueblo de Martimulló de las Posadas, que dista unos 4 kilómetros de este puente, con la ciudad de Segovia. Pero hemos de preguntarnos, ¿por qué en este punto? ¿Por qué no aprovecharon otros caminos históricos, como el que por Juarros de Voltoya y Santa María la Real de Nieva podíamos llegar desde Martimulló hasta Segovia? ¿Cuál fue el interés de construir el puente precisamente en este sector? Este puente del Naranjo, un nombre que no deja de ser curioso, data, todo parece indicar, del siglo XV, lo que no quiere decir que fuera el primer puente que se estableciera en este punto para poder vadear el río Voltoya. Hace algo menos de 10 años se encontraba en un estado de deterioro tal que fue necesario lanzar un ambicioso proyecto de restauración que ya se ha culminado y que permite volver a transitar por el puente sin ningún riesgo para los viandantes. Una restauración que no solo ha consolidado los ojos históricos con sus arcos ojivales, sino también el propio paso por encima, la calzada, donde han colocado unos nuevos parapetos. Una calzada que por su anchura muestra que fue paso para carros, es decir, no estamos ante un pequeño puente peatonal, sino ante un puente que ya fue concebido en estos siglos finales de la Edad Media, para facilitar el tránsito de los vehículos que desde Martimulló de las Posadas querían dirigirse hacia la parte oriental de la campiña. Hay que señalar que para mejorar la resistencia del puente en este reciente proceso de restauración, en la parte superior por donde llega la corriente del Voltoya, se han levantado una serie de tajamares cuyo objetivo es proteger los pilares históricos de la estructura, además de permitir una mayor fluidez del agua que corre bajo el puente. No podemos dejar de señalar que en el lado oriental del puente se encuentra localizado un molino, ya documentado en el siglo XVIII, aunque posiblemente funcionaba desde alguna centuria previa, y en el que la mayor parte de las estructuras conservadas son un tanto más tardías, ya de finales del XIX y comienzos del XX. Un molino harinero, como otros muchos de la comarca, que estuvo en uso hasta mediados del siglo XX, cuando por un lado la emigración campo-ciudad y por el otro el haber comenzado la producción de harinas industriales hizo que estos molinos harineros cayeran en desuso. Pero el puente del Naranjo no fue construido para servicio de ese molino. Al contrario, el molino aprovechó la presencia del puente para facilitar su tarea. En realidad, como estamos señalando, era un puente vehicular que comunicaba el pueblo de Martimulló de las Posadas con la campiña segoviana, camino de la capital de la provincia. Pero es que sabemos que, al menos desde el siglo XIII, justo en la orilla occidental del puente del Naranjo, se encontraba el poblado de la Irbienza, que ya estaba despoblado para el siglo XVII y que formaría parte de toda esa serie de despoblados que se fueron provocando desde finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna por toda Castilla, tras una ocupación inicial del territorio durante el proceso de la reconquista de este sector sur del Valle del Duero, a finales del siglo XI y comienzos del XII, en el que se instalaron numerosas aldeas por doquier, muchas de las cuales terminaron por desaparecer, por despoblarse
e incorporarse a las localidades que sí se consolidaron, en este caso Martín Muñoz de las Posadas. Y esto nos podría llevar a pensar que el valor clave de ese puente del Naranjo no solo era comunicar Martín Muñoz de las Posadas, sino aprovechar ese vecino hoy despoblado de la Irbienza para la producción que se estuviera haciendo entre Martín Muñoz de las Posadas y la Irbienza, desplazarla hacia los mercados segovianos. ¿Qué producción? Pues una producción sobre todo hortícola que de alguna manera quedó reflejada en un sector no muy lejano a la Irbienza, el Navego, donde hasta hace no muchas décadas seguía dándose esa notable producción hortícola, de la que quedan no solamente algunas pequeñas huertas, sino sobre todo un montón de restos de casillas, de aquellas casas que utilizaban los hortelanos no solo para guardar los aperos de labranza o la producción, sino incluso para alojarse ellos mismos durante cierto periodo del año. De modo que la importancia que pudo tener este Navego, no el que aún tenemos memoria de mediados del siglo XX, sino el que ya podía estar en producción desde la época medieval, es lo que podría explicar la presencia de ese puente. Había que facilitar el comercio entre los hortelanos de este sector de la Irbienza y el Navego con el gran mercado de Segovia. Te encuentras en un espacio que se llama el Navego. Es un espacio amplio de huertas, de casillas. Actualmente se cultiva muy poco, pero en la década de los 50-60 aquí había multitud de personas, podrían alcanzar aproximadamente unas 400 personas, en un censo entre el Navego y la ribera del río Voltoya de unas 60 casillas. El proceso de cultivo pues es el natural de la época. En principios de abril empezaban a venir el hortelano con los mayores de la familia a poner las primeras plantas, y después, a medida que avanzaba la temporada, ya para mayo, pues venía con toda la familia. Las casillas las utilizaba para guardar sus aperos, además, en el tiempo de recolecta de los frutos, proteger a los frutos del calor. Y en esa época, entre mayo y los meses de septiembre, incluso hasta octubre, se quedaba con toda la familia para evitar desplazamientos hasta el pueblo. Ten en cuenta que estamos situados a unos 4 kilómetros aproximadamente, y con un carruaje pues nos perdemos mucho tiempo en ir y venir a comer, después otra vez para cenar y dormir. Pues decidía venir con toda la familia, también sus animales, los conejos, gallinas, el cerdito, y aquí pernoctaban, se quedaban durante toda esa época hasta octubre, casi ya cuando el cerdo estaba para la matanza, para San Martín. ¿Cuál fue la virtud del Navego para que durante tanto tiempo los habitantes de Martín Muñoz de las Posadas, y probablemente antes, en esos tiempos medievales, los de la Irbienza, decidieran instalar aquí sus casillas como base para poner en marcha la producción de sus huertas? Pues es una cuestión de la propia geomorfología de este sector de la campiña segoviana, donde en esencia son unos terrenos básicamente arenosos, que permiten filtrar el agua de la lluvia que va a caer en otoño y en invierno hasta las capas freáticas inferiores, desde donde es posible extraer ese agua a través de los numerosísimos pozos que aún podemos encontrar extendidos por todo el Navego, y que garantiza de esa manera un riego constante y saludable para esas huertas que se instalaron y que, como decía Juan José, aún permanecían en los años 50-60 en este sector. Entonces, la presencia de ese agua abundante, unida a unos veranos calurosos, y el empecinamiento puesto por los propios habitantes de Martín Muñoz de las Posadas por abonar de forma consistente este terreno, básicamente gracias al estiércol animal, es lo que hizo de este sector del Navego ese lugar de abundante producción hortícola, que explica la necesidad de haber construido un puente a finales de la Edad Media, quizás consolidando algún tipo de estructura para vadear el río previa, y de esa manera poder vincular esta notabilísima huerta de Martín Muñoz de las Posadas, como decíamos antes, con el importante mercado de Segovia. Pues bien, si aquel poblado de la Irbienza medieval
ya había desaparecido para el siglo XVII, y sin embargo los habitantes de Martí Muñoz de las Posadas siguieron haciendo uso, claramente documentado en el siglo XX, de este área para la producción hortícola, lo que provocó esto fue la consolidación no urbana, pero sí habitacional del territorio, a través de esas casillas a las que nos hemos estado haciendo referencia, pero también con la erección de una ermita dedicada a la Virgen de las Torres en la década de los 1950, que venía a subsanar la necesidad del culto católico que estos hortelanos que pasaban toda la temporada de verano en el Navego tenían de ese culto religioso, que hasta la construcción de la ermita se hacía de una forma un tanto precaria. Lo llamativo está en que de toda esta historia, de aquel despoblado de la Irbienza, que generó la construcción de un puente a finales del siglo XV, probablemente vinculado a la presencia de esta zona hortícola notable, que es el Navego, que aún pervivía con cierto dinamismo hace medio siglo, pues de todo esto, de toda esta vida, al menos lo que sí permanece es la ermita, donde los habitantes de Martí Muñoz de las Posadas acuden a principios de agosto para rendirle aún veneración a la Virgen, sacarla en romería y compartir con ella el recuerdo de la historia que todo este sector, hoy más deprimido de Martí Muñoz de las Posadas, tuvo en los siglos pasados.